Cerrar esta edición, hablaremos de un tema que hoy ocupa un lugar prioritario en la agenda de la industria de alimentos y empaques, la evolución de la normativa sobre plásticos de un solo uso en Colombia y su impacto en el desarrollo de productos, los procesos productivos y la innovación en packaging. La transición hacia modelos más sostenibles ya no responde únicamente a una tendencia. Hoy también está impulsada por un entorno regulatorio cada vez más exigente. Para la industria de alimentos, comprender estos cambios es fundamental para anticiparse a los desafíos, adaptar sus estrategias de innovación y asegurar el cumplimiento de la normativa sin perder competitividad. Para abordar este panorama nos acompaña Edgar Fonseca, especialista en circularidad de Sempre Colombia, quien compartirá una visión sobre las principales disposiciones relacionadas con los plásticos de un solo uso y las oportunidades que éstas representan para impulsar una transformación sostenible en la industria. Su trayectoria se enfoca en el diseño e implementación de iniciativas de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos, circularidad de plásticos y fortalecimiento de la cadena de valor de los materiales. Ha trabajado en el desarrollo de estrategias de ecodiseño y en la implementación de esquemas de responsabilidad extendida del productor, así como en la gestión de productos plásticos de un solo uso, contribuyendo la transición hacia modelos más sostenibles y circulares en la industria. Un aplauso para Edgar en esta última conferencia. Muchas gracias, Edgar. Adelante. ¿Con cuál? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esperar hasta este último bloque del día de hoy. Para nosotros es muy importante estar aquí compartiendo con ustedes sobre las tendencias normativas, pero también de innovación y de ecodiseño alrededor de los envases y empaques plásticos y sobre todo conectándolo con las nuevas necesidades regulatorias y tendencias regulatorias que estamos observando a nivel nacional, pero también a nivel global y sobre todo con un tema muy importante que en los últimos meses ha cobrado mucha fuerza, que es el impuesto al plástico de los envases y empaques, que además de afectar directamente a los envases y empaques que conocemos en nuestra industria, también empezó a afectar el mundo de las importaciones. Entonces, no sé, de pronto en el auditorio, qué tanto, o más bien, ¿quién no ha escuchado sobre la reglamentación de los plásticos de un solo uso? No sé si para alguien es nuevo este tema, que puedan levantar la mano. Y así vamos midiendo entonces un poco qué tanto tenemos que abordar sobre la normatividad. Entonces, pues vamos a arrancar. En primer lugar, pues bueno, como bien mencionaba David, mi nombre es Edgar Fonseca, yo soy especialista en circularidad de Sempre Colombia. En Sempre, pues somos una organización sin ánimo de lucro con enfoque empresarial, donde articulamos y movilizamos empresas, gestores, transformadores y los diferentes actores en la cadena de valor de reciclaje para desarrollar modelos de circularidad que permitan habilitar la economía circular y generar la prosperidad colectiva en cada uno de los eslabones de la cadena. Nosotros en Sempre, pues digamos que estamos conformados por una junta directiva que sin lugar a dudas pues tiene como participantes unas grandes empresas del país, donde pues son las principales que están en las dos líneas de arriba, pero además de eso también contamos con trabajos colectivos, con socios estratégicos a nivel nacional y global que nos ha permitido desarrollar estrategias de circularidad e implementar proyectos regionales a nivel Latinoamérica de proyectos de economía circular. Es importante resaltar que Sempre no solamente está en Colombia, Sempre también cuenta con participación en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile y a través de este modelo pues, regional hemos podido también desarrollar precisamente entendimientos comunes del marco normativo, sobre todo porque entendemos que hay empresas que se mueven o comercializan regionalmente y hemos hecho un trabajo conjunto para lograr incidencia que permita una armonización de las normas regulatorias y que de cierta forma apoya a la industria a, digamos que entrar a estos mercados y poder implementar pues, estrategias comunes en cada uno de estos países. En primer lugar, pues es importante hablar sobre las cifras de los plásticos. Y pues bueno, aquí resalto el labor pues, de los comunicadores de la empresa,
que las cifras las vamos a hablar como en términos de castillos de San Felipe, porque yo sé que para muchos las unidades de toneladas de pronto no las asociamos tan fáciles, entonces vamos a hablar en términos de castillos de San Felipe, que espero que la mayoría haya referenciado el castillo de San Felipe en Cartagena. Entonces, en SEMPRE hicimos un estudio de flujo de materiales de plásticos con datos del 2019 al 2022, donde identificamos que en el mercado nacional ingresaban cerca de 1.5 millones de toneladas de plásticos en el mercado. Eso equivale a cerca de 15 castillos de San Felipe, donde un poco menos de la mitad, 7 castillos, que son cerca de 7.000 toneladas, son envases y empaques plásticos, ¿sí? Entonces, 1.5 millones son plásticos en general, es decir, desde la silla, desde el cucharón, hasta los envases y empaques plásticos, pero menos de la mitad son los envases y empaques plásticos, que son las bolsas, los contenedores, las botellas, etc. De este flujo de materiales identificamos que cerca de 5.2 castillos de San Felipe se iban al relleno sanitario o a sitios desconocidos de disposición, porque pues para nadie es un secreto que dentro del de los esquemas territoriales de gestión de residuos, pues hay muchos municipios donde no tienen sitios de disposición tipo relleno sanitario, sino que hay otras alternativas o inclusive terminan vertidos al medio ambiente, pero también identificamos que cerca de 185.000 toneladas, que más o menos son 2 castillos de San Felipe, sí entraban a ciclos de aprovechamiento. Estas toneladas se sumaban con toneladas de materiales postindustriales, entiéndase de pronto para los más técnicos postindustrial como el postconsumo de los métodos de fabricación o el preconsumo, que son esas mermas que vuelven y entran otra vez al ciclo de fabricación de envases y empaques, y sumamos estas dos cantidades y teníamos en total 223.000 toneladas de envases y empaques que entran a ciclos de aprovechamiento y reciclaje, es decir, cerca de 2.2 castillos de San Felipe, con la ayuda de ese postindustrial, ¿no? Y ahí empezamos a ver también cómo el postindustrial pues es un material valioso por su calidad y sobre todo porque logísticamente permite que la estructura de costos no se vea tan afectado y puede entrar a un ciclo de reciclaje de alto valor. Cuando vemos que 223.000 toneladas pues, se van a procesos de reciclaje, digamos que hay unos que se ponen felices, otros que no tanto, pero aquí el dato crítico es qué tanto de eso se reincorpora, ¿no? Qué tanto de eso termina nuevamente en un envase y empaque. Cuando revisábamos las cifras veíamos que solamente el 10% de eso que entra a un ciclo de reciclaje cumplía con la calidad para entrar a ser reincorporado nuevamente en un envase o empaque o en un ciclo de reciclaje cerrado. Y eso quiere decir que pues, tenemos retos altísimos. Cuando uno ya le hace un más uno ahí, pues no sé si de pronto alguien acá tiene idea cuál sería ese material que es más reincorporado nuevamente en envases y empaques. No sé de pronto, si alguien tiene. El PET, exactamente. Entonces aquí nuestros amigos del PET pues son protagonistas y obviamente por las bondades del material pues permite que técnicamente sea más factible y también sobre todo por la maduración de una cadena de reciclaje que lleva cerca de 15 años desarrollándose en el país, que por supuesto tiene una ventaja técnica, pero también logística y comercial sobre las otras cadenas de reciclaje. En ese sentido, pues este es el dato pues alarmante, ¿no? Que si nos volvemos otra vez a las toneladas totales de la generación de envases y empaques, solamente el 3% termina siendo reincorporado. Entonces, esto siempre es un contexto importante para ya hablar sobre las presiones normativas. Seguramente muchos de acá ya saben que dentro de la normatividad de plásticos de un solo uso hay unas metas obligatorias de reincorporación que en este momento aplica para las botellas de PET que contienen agua y otras bebidas, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, ahí entran los plásticos del sector de la construcción, que son plásticos flexibles de polietileno de baja densidad, polipropileno, es decir, otras resinas que no están aquí en este ciclo de reincorporación, y otro sector que también tiene metas de reincorporación. Y hay unas señales normativas ahí también de esa apertura a tomar metas de reincorporación para otros sectores, pero sobre todo para otras resinas. ¿Y cómo estamos en el país para afrontar ese reto de reincorporar en otras resinas?
Entonces, bueno, para entender ya el marco normativo es importante resaltar que, bueno, aquí iniciamos desde el 2022 porque siempre es como lo reciente, pero vemos que desde el 2012 también hay una reglamentación del Ministerio de Salud que hablaba sobre los materiales para contacto con alimentos, ¿cierto? Y hay un capítulo, o perdón, un artículo especial sobre los materiales reciclados y qué condiciones deberían cumplir y demás. Después se desarrollaron unas guías y que hoy en día pues, es como la hoja de ruta para la reincorporación del PET. Y cuando las otras industrias, por ejemplo, los que fabrican envases y empaques en polipropilenos, intentan tomar estas guías, esta reglamentación, muchas veces dicen, yo no me siento identificado, no sé cómo cumplirla, pues los retos son muy grandes ahí. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al 2022, que es lo más reciente, y pues principalmente vamos a hablar de la Ley 2232. Esta es una ley que trajo unas medidas para la sustitución gradual de los plásticos de un solo uso. Espero no aburrirlos tanto con este segmento de 5 minutos de normas, pero es importante. Y pues bueno, digamos que dentro de esta reglamentación, además de enlistarnos unos productos prohibidos, unos prohibidos a partir del año 2024 y otros prohibidos a partir del año 2030, aquí lo importante es que enlistaron 14 artículos y de los 14 artículos, 8 están relacionados con el sector de alimentos, ¿sí? Seguramente ustedes ya han escuchado muchos, desde, por ejemplo, los pitillos, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, las bolsas en rollo para empacar alimentos al granel que están en las grandes superficies, también los envases y empaques usados para los domicilios, ya sea para líquidos o bebidas, pero también para alimentos, entre otros. Y también hay un elemento importante en el año 2022, que es la Ley 2277, que es la reforma tributaria de ese momento, que fue la que creó el impuesto a los plásticos de un solo uso, ¿sí? Ese es un impuesto importante porque a la fecha es un impuesto que está alrededor de los 2.600 pesos por kilo, que hoy en día le aplica a los fabricantes de los envases y empaques, pero a partir de una sentencia del año pasado también le aplica a las importaciones. Entonces cualquier importador que traiga materia prima, envases y empaques o lo que sea, tiene que declarar esos embalajes, esos envases, esos empaques y además de eso también pagar un impuesto sobre ello. En el año 2024 pues está el decreto 1381 y la resolución 803. La resolución 803 es la que reglamenta esas metas específicas que están en la ley. Entonces hay unas metas de recolección de envases y empaques, hay unas metas de aprovechamiento de envases y empaques y hay unas metas de contenido mínimo en envases y empaques. Entonces la meta de recolección es básicamente qué acuerdos hacemos con los gestores, organizaciones de recicladores, muy importantes. Las organizaciones de recicladores recogen cerca del 95% de los materiales post-consumo en el servicio público de aseo. Entonces, desde el componente estratégico son importantes, pero sobre todo en el componente social es importante porque ellos son los que realmente llevan décadas desarrollando estas cadenas. Estas metas no se podrían cumplir si ellos no hubiesen desarrollado las cadenas hace décadas atrás. Entonces, además de estas metas, también la resolución 803 trae pues, los mecanismos de reporte de estos envases y empaques prohibidos y también qué alternativas sostenibles deben reportar los productores que tienen estas obligaciones para que puedan seguir comercializando o usando estos envases y empaques. Básicamente, ahí trae como las reglas de juego de la ley 2232. Y aquí cuando nombramos el decreto 1381 es cuando hablamos de la exclusividad de las organizaciones de recicladores dentro del servicio público de aseo. Entonces, seguramente para algunos va a ser confuso, como me estaba hablando de envases y empaques, pero porque ahora estamos hablando de recicladores. Es porque, como les mostraba hace un momento en el diagrama, cuando veíamos la generación, la comercialización, el aprovechamiento, la recolección, la reincorporación, pues ahí hay un sinnúmero de actores, ¿sí? Pero la base más importante, vuelvo y menciono, de la recolección son las organizaciones de recicladores y por eso nosotros no podemos perder de vista qué pasa en esa reglamentación también, cómo funciona ese esquema. Sobre todo porque nos ayuda a tomar las decisiones estratégicas. ¿Yo con quién me tengo que aliar? ¿Yo a qué regiones debo ir si quiero cumplir mis metas de recolección y de aprovechamiento? Tenemos en el 2025 pues, la sentencia de la Corte que aplicó para las importaciones el impuesto, tenemos el decreto 670 que es la reglamentación del programa Basura Cero, donde articula el servicio público de aseo con la responsabilidad extendida al productor de mejor manera. Y en el año 2026
¿Qué ha salido hasta el momento? Información sobre la declaración del impuesto para las importaciones. Tenemos el decreto 271 del Ministerio de Trabajo, que es la red de protección social para los recicladores de oficio, es decir, una cadena que antes estaba netamente informal y que tenía como cierto proceso de formalidad. Ya a partir de este año debe estos trabajadores de oficio o recicladores de oficio tener pues un sistema de protección y seguridad social. Ahí es igual quién asume esos costos, ¿no? Pues precisamente en parte son las organizaciones, los líderes pues de las organizaciones de recicladores quienes deben organizar un poco ahí como la casa, pero sobre todo son los esquemas de responsabilidad extendida del productor, también cómo empiezan a fortalecer estas nuevas obligaciones de las organizaciones de recicladores. Tenemos el decreto 509, que es del Ministerio de Hacienda, sobre la determinación del factor de no causación del impuesto a los plásticos. Y aquí es importante resaltar este punto porque cuando revisamos el decreto 509 dice que para obtener un factor de no causación del impuesto, o sea, básicamente para no pagar el impuesto, debes demostrar un cumplimiento sobre unas metas. Y cuando revisamos sobre qué metas está hablando sobre las metas de la resolución 803. ¿Sí? Entonces, ahora se conecta el impuesto o no pagar el impuesto con cómo va el cumplimiento de tus metas en recolección, aprovechamiento y contenido mínimo de resina reciclada en los nuevos envases y empaques. Y otros dos puntos importantes y que cobran mayor importancia y es qué acciones de ecodiseño e innovación estás desarrollando en tu empresa, ¿sí? Y también si estás trabajando en un plan colectivo para la gestión ambiental de residuos de envases y empaques, es decir, hay una valoración también de esas acciones colectivas. Hoy en día existen muchos planes individuales, muchas empresas grandes dicen, no, yo me voy solo a trabajar mis metas y a buscar el material de manera independiente, pero aquí el decreto 509 dice, hay unos puntos adicionales si lo haces de manera colectiva, sobre todo porque las cifras del ministerio pues valían la siguiente hipótesis y es que la acción colectiva pues logra mejores resultados porque tenemos más dinero para invertir, focalizamos la inversión y hacemos inversiones sobre el incremento de capacidades y no solamente sobre la necesidad puntual año a año de yo tengo que conseguir 3 toneladas y pues voy al que las tenga disponibles y hago negociaciones spot, ¿no? Además de eso, pues bueno, ¿qué se viene para el año 2026 y 2027? Unos elementos importantes de la ley 2232, que es, hay reglamentación sobre etiquetado. Entonces, a los envases, empaques y embalajes hay que ponerles ahora también unos pictogramas y como está quedando un poco la reglamentación, es un pictograma que está al frente, parecido a los pictogramas de salud, que están en los de alimentos, donde estos pictogramas van a hablar sobre las condiciones ambientales del empaque, es decir, si son reciclables, biodegradables, compostables, también un mensaje de llamado de la acción, es decir, dónde se tiene que disponer, pero además de eso, pues el pictograma con el código RIC, que es el código de la resina pues normal, algunos lo tienen, otros no. Además de eso, también tenemos una actualización de estas metas de la resolución 803 y también tenemos una reglamentación sobre lo que es biodegradable y o compostable. Porque sí es cierto que existen normas técnicas o ensayos que nos pueden hablar de biodegradabilidad y o compostabilidad, pero en el marco normativo de los PUSU o de los plásticos de un solo uso, todavía no está esa reglamentación. Sin embargo, muchas veces nosotros salimos al comercio o vamos a la lavandería y vemos que la bolsa que nos entregan en la lavandería de la ropa dice que es biodegradable. Entonces, yo me pregunto, pues, ¿biodegradable según quién? ¿No? Entonces, por eso es importante esta reglamentación que va a salir allí. Pero sin duda, esto nos trae, digamos que unos retos importantes frente a la industria de alimentos, porque en primer lugar, nos invita a pensar qué estamos haciendo frente a la sustitución de los plásticos de un solo uso. Digamos que cuando revisamos la ley 2232 nos dice, si ustedes fabrican envases y empaques para productos de domicilios, por ejemplo, y estamos hablando que tan solo en ese segmento puede estar afectados, no sé, unas 20.000 toneladas anuales, si tú no haces o no aplicas alternativas sostenibles, pues tú no puedes seguir comercializando eso, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas sostenibles hay? O usas PCR 100% en el envase o en el empaque, ¿sí? O sea, resina reciclada,
Entonces, uno habla, técnicamente es posible, complicado, pero algunos probarán. Pero también la norma nos permite otras alternativas. ¿Qué otras alternativas hay? Unas acciones de compensación, si se quiere, llamar de esa forma, y es, demuéstrame entonces que tú estás aprovechando el 100 o el 110% de ese material que tú pones en el mercado, ¿sí? Entonces, en equivalentes de resina. Entonces, ¿eso qué es lo que está obligando hoy a las empresas de solamente ese segmento? Es, si yo de aquí a 2030 no tengo una cadena robusta que aproveche cerca de esas 20.000 toneladas, pues sencillamente ya no puedo venderlas y eso va a hacer pues que el negocio se acabe, ¿cierto? Pero también podemos revisar entonces otros sustitutos. Entonces, cambiar el plástico por elementos biodegradables que no sean biobasados. En ese caso también ya están revisando costos, pero cuando revisan la producción, 150, 200%, 300% más caro que una producción de polipropileno. Entonces, por ese lado también se muere el negocio, ¿sí? Entonces, lo que estamos revisando precisamente es la acción 100 y 110, que está descrito como alternativa sostenible, que es la que yo les hablaba de la compensación, ¿cierto? Vamos a y generemos mercados y desarrollemos proyectos que aprovechen esas cerca de 20.000 toneladas, así esos materiales terminen en sillas o en baldes o en otros productos plásticos, pues desarrollemos esas cadenas porque las condiciones técnicas o los reglamentos también de inocuidad no van a ser posible tan rápido que logremos a tener una reincorporación de resina reciclada dentro de estos envases y estos empaques. Entonces, esa es una de las presiones regulatorias ahí, solamente para hablar de ese caso de estas empresas de envases y empaques para productos de domicilios, pero también cuando vemos las metas de la responsabilidad extendida del productor, que básicamente es, si usted es un productor que tiene una marca propia, usted pone en el mercado, y creo que acá hay muchos productores con marca propia, si usted pone en el mercado cierta cantidad de envases y empaques, año a año usted tiene que ir a las cadenas de aprovechamiento y justificar que usted está recuperando eso también, a través de alianzas, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hablamos de estos temas, nos encontramos con un gran grupo de empresas que de pronto es la primera vez que se enteran, que tienen obligaciones de mostrar su rendimiento, su gestión ambiental de los residuos de envases y empaques que están usando y donde están poniendo su marca para salir al mercado. Como les mencionaba, hay unas metas de aprovechamiento, de recolección y de contenido mínimo. Las metas de recolección están asociadas al PET, pues para contener líquidos, pero también al polietileno de alta densidad para contener líquidos. Entonces hay algunos lácteos que vienen en envases de PAD, por ejemplo. Y la meta de aprovechamiento se aplica para todos los plásticos y la meta de contenido mínimo solamente para el PET. Además de eso, pues tenemos el impuesto nacional a los plásticos, ya les hablaba que son 2.600 pesos por kilo, más o menos. Si bien el sujeto pasivo, que es el que tiene que pagar, es el fabricante del envase y el empaque, pues es un impuesto que muchas veces se está trasladando al cliente, ¿sí? Entonces, al salir el decreto 509, lo que se generó esta vez fue como, si la responsabilidad extendida del productor la aplicas al cliente, ¿cierto?, del fabricante del envase y el empaque, pues vamos a inventarnos un mecanismo donde se trabaje de manera articulada y colectiva para mostrar buena gestión de envases y empaques y que así logremos un factor de no causación. Es decir, ahora con este decreto se está invitando en una alianza entre el fabricante del envase y el empaque y el que usa el envase y el empaque, que son los productores, como se llama acá en la norma, a trabajar de manera conjunta para lograr buenos resultados ambientales y así que el fabricante no tenga un impuesto que pagar y así ustedes pues no van a tener un sobrecosto por el impuesto al plástico que pagarle a su proveedor de envases y empaques, ¿cierto? Bueno, es importante también hablar que en la ley 2232 pues hay unas excepciones por seguridad alimentaria o por condiciones de inocuidad. Eso está en el artículo 5, en el parágrafo, si no estoy mal, es como el numeral, 3 y 4, que también es importante siempre leerlo y sobre todo justificarlo técnicamente, porque así las compañías han logrado salvarse pues del impuesto, pero también sobre las metas de reincorporación que les mencionaba hace un segundo. Cuando ya miramos las tendencias globales, sobre todo porque siempre trabajamos con la red de plásticos que también tiene pactos por los plásticos en países en Asia, en Europa y en América, y hemos, digamos que podido conocer estas tendencias globales
que sin duda pues es como un llamado también a la acción de cómo nos preparamos hacia eso. Vemos de que, me corro un poquito para acá. Primero, la negociación del Tratado sobre los Plásticos, donde hay una lista sobre materiales problemáticos que está invitando a las normatividades locales a legislar sobre la prohibición de algunos materiales, también de algunos aditivos o algunas sustancias químicas que se usan en la fabricación de envases y empaques. También vemos que hay unas restricciones sobre responsabilidad extendida del productor, donde hay metas más específicas sobre las resinas y sobre los tipos de uso, y algo que se llama como la ecomodulación, que básicamente es, si tú usas envases y empaques que no tienen posibilidades de reciclaje o aprovechamiento, pues pagas más. Pero si usas, por ejemplo, una botella PET que tiene un buen índice de reciclabilidad, pues pagas menos por tu responsabilidad extendida del productor. Vemos también algunas presiones en etiquetado, básicamente muy asociado hacia comunicar esa reciclabilidad hacia el consumidor final, y sobre todo también relacionado con lo que conocemos ahora como el pasaporte pues, digital del producto, que va a iniciar con los textiles, pero también se ha visto intenciones normativas para trasladar el pasaporte digital de producto a otros tipos de productos como los envases y empaques, y el fortalecimiento de los modelos de trazabilidad. Hoy en Colombia, con la resolución 803, pues hay una trazabilidad sobre los envases y empaques, sobre los residuos y sobre el aprovechamiento. Pero vemos otros modelos donde hay un sistema único de obligatorio reporte que inicia desde que tú lo pones en el mercado y tienes que ir alimentando esas bases de datos, que sin duda pues es una oportunidad para la IA, pero mientras se desarrolla eso, pues son presiones administrativas y sobre todo responsabilidades para cada uno de los actores en la cadena de los envases y empaques. Y por último, pues vemos unas presiones del mercado. Presiones del mercado como, por ejemplo, la promoción de modelos de certificación. Estamos viendo como la NTC 6632, que es la norma técnica sobre el contenido mínimo y la trazabilidad, que hoy en día es obligatorio para el PET. Vemos cómo está cobrando como mayor relevancia para otros tipos de envases y empaques. Lo hemos visto mucho en polietileno de baja densidad, es decir en empaques flexibles, así sean secundarios o logísticos, pero vemos de que hay un mercado que está pidiendo ya estos modelos de certificación. Por otro lado, también tenemos modelos de trazabilidad mucho más robustos, como el ISS Plus. Seguramente la gente que trabaja en abastecimiento pues lo conoce muy bien. Y por otro lado, pues estamos a espera de que otras normas técnicas o modelos de certificación salen con los nuevos reglamentos que están pendientes por el Ministerio de Ambiente. Vuelvo y menciono, el de etiquetado, biodegradabilidad y sustitutos biobasados para los plásticos de un solo uso. Frente al impacto sobre el suministro, pues vemos que los envases y empaques con resina reciclada pues dejaron de ser un commodity y ahora son un producto especializado. El año pasado, no sé si de pronto ustedes recuerdan, una crisis del PET donde unos recicladores se fueron a la Plaza de Bolívar y llenaron la Plaza de Bolívar de PET, ¿sí? Ellos exigiendo como precios justos, sobre todo porque sabían que la resina reciclada de PET o las botellas con resina reciclada alcanzaron unos picos altísimos de precio, pero a los recicladores les seguían pagando lo mismo, ¿no? No sé si de pronto alguien recuerda esa noticia más o menos de hace un año. Y esto lo traigo sobre todo porque es así, hace un año y sobre todo se ha sostenido que la resina reciclada está por encima de la resina virgen, ¿sí? Obviamente después de la guerra pues se compensó un poco y la resina virgen volvió a estar por encima de la resina reciclada, pero sin duda lo que hemos visto es más bien como que un movimiento casi estático de la resina reciclada, que antes se movía de acuerdo a cómo estaba la resina virgen, porque era un commodity y competía con su sustituto, y si tocaba comprarle a 50 pesos la botella al reciclador, iban y le compraban a 50 pesos la botella al reciclador. Pero ahora, como hay una normatividad que genera unas presiones sobre el mercado, ahora esa botella de PET con materia prima reciclada, pues es un material especializado, porque primero tiene calidad para sus condiciones técnicas y de protección del producto, pero sobre todo porque tiene la trazabilidad, tiene los registros, tiene los reportes, y ya no hablamos entonces de cuánto cuesta o cuál es el precio, sino cuál es el valor de esa botella, ¿no?
y entonces el valor de esa botella es el conjunto de todas las medidas econométricas que de pronto ustedes manejan mejor que yo, pero sobre todo de cómo esto está ayudando a la estrategia de las compañías. Es tan así que, por ejemplo, el año pasado muchas empresas que tenían esta obligación de usar botellas con resina reincorporada no lograron conseguir suministro de estas botellas. Salieron al mercado y no, ya no había. Todas las botellas ya estaban vendidas desde enero del año pasado. Este año muchas empresas tuvieron que empezar a desarrollar estrategias de suministro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Salir a trabajar con fabricantes, transformadores de plástico reciclado, organizaciones de recicladores, crear acuerdos, ¿sí? Crear casi modelos verticales de integración para ver cómo podrían asegurar su suministro, porque si estas botellas de agua y de otras bebidas no tienen resina reciclada, simplemente pues no pueden salir al mercado. Ese producto no puede salir al mercado. Entonces, eso es lo que estamos viendo, de que estos productos ya no son como antes, sino un producto especializado. Entonces, es una presión súper importante del mercado. Y frente a los consumidores, pues digamos que yo creo que estas cifras siempre las hablan en todo lado y hay como una preocupación ambiental por el consumidor, pero sin duda sigue siendo el precio pues lo que mueve la decisión de compra, ¿sí? Entonces, hay un aprieto ahí para el productor y es, por un lado, mi suministro me puede estar saliendo más caro, pero el cliente no está dispuesto a pagar más, ¿cierto? Todavía no está ese impacto en el consumidor y no está dispuesto a pagar más. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tenemos que empezar a desarrollar estrategias de suministro inteligente, integración con los actores y empezar a desarrollar cadenas, que es lo que hacían las grandes compañías desde hace unos años pues en Colombia, las grandes compañías pues embotelladoras. Aquí pues unos riesgos principales sobre el incumplimiento y es, si no cumples con la responsabilidad extendida del productor, pues tienes sanciones, puedes tener decomiso de los productos, puedes tener cierre del establecimiento, simplemente pues se te puede acabar el negocio, ¿cierto? Si no estás declarando las toneladas asociadas al impuesto al plástico y pues por supuesto pagando este impuesto, pues hay unas sanciones tributarias pues que son las normales contempladas en el estatuto tributario, pero además de eso, si es por omisión, es decir, yo no sabía, se me pasó, tienes que pagar la multa y además un 20% adicional del impuesto. Por otro lado, pues el riesgo pues, de incumplimiento pues, general de todo el sistema, yo creo que lo más importante es la pérdida de competitividad, porque muchas de las empresas no han mapeado estos riesgos, no tienen ni idea de sus obligaciones legales, y pues no tienen ni siquiera dentro de su gestión de riesgos, ni dentro de su estructura de planeación económica para la gestión de riesgos. Entonces pierdes competitividad y se te puede como acabar el negocio. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues digamos que o podríamos hacer entre las empresas para anticiparnos a esto y poder tener oportunidades para el cumplimiento. Sin duda, pues digamos que lo más importante es cómo el impuesto al plástico nos permite apalancar estas inversiones. Entonces, el impuesto al plástico, como les mencionaba, son 6.300 pesos son 2.600 pesos por kilo, y ahí hay sin duda pues un recurso que podríamos capturar de eso, que hay que declarar y pagar, y empezar a invertir en las cadenas, ¿cierto? Porque hemos hablado que hay que hacer muchísimos esfuerzos. ¿Quién va a pagar esos esfuerzos? Pues tenemos una oportunidad con el factor de no causación y con la certificación de economía circular del decreto 509 de poder tramitar y conseguir esos recursos para ello. Por otro lado, pues también dentro de la ley 2232 se resalta una serie como de acciones por parte del gobierno nacional que son cambiar pues el sistema de compras públicas para incentivar la compra de productos que tengan resina reciclada, ya sea para mobiliario, pero también están revisando todo tipo de envases y empaques que se usen en ese sector, inclusive pues de alimentos o de elementos logísticos y demás, o de alimentos pero de empaques secundarios o terciarios, y hay puntos adicionales, o están en este momento en la construcción de esa política donde se le otorga unos puntos adicionales a los proveedores del sector público que usen este tipo de elementos.
Además de eso, pues también hay unas acciones concretas que ya el Ministerio de Ambiente está desarrollando y es cómo acerca también a la banca y al crédito pues, a estas oportunidades de codiseño y de innovación. Y por otro lado, pues la oportunidad de anticiparse pues, es la eficiencia operativa y la recuperación de recursos, que básicamente es, que lo vemos hoy en día con grandes superficies, que ellos toman todo su plástico, que es postconsumo o postindustrial, toman todo su plástico y hacen acuerdos de suministro, o sea, integran toda la cadena desde su gestor, lo conecta con un transformador, con su proveedor que es fabricante, para que se cumpla todo el ciclo y ellos poder decir, yo tengo un envase, un empaque con materia prima reciclada, porque yo estuve alrededor de todo ese proceso, pero además de eso yo controlé los costos, ¿cierto? Porque yo entrego el material y ya no es como algo que es ajeno, porque antes era ajeno como el de gestión ambiental, pues que se encargue de entregar la basura, ¿cierto? Y ahora ya no la decisión no la toma el de gestión ambiental, sino la toma en conjunto con el equipo de abastecimiento o con el equipo de cumplimiento. Y por último, pues el liderazgo de anticiparse, pues sin duda permite desarrollar acciones estratégicas, comerciales, permite pues estar listo, como vuelvo y menciono, grandes compañías de este país, sobre todo embotelladoras, ya venían trabajando en la reincorporación de resina reciclada en algunos de sus envases y empaques y eso les permitió hoy en día pues seguir trabajando sin problema, pero sin duda pues el problema es para los que de pronto nunca vieron estos riesgos normativos o nunca estuvieron enterados y no pudieron tomar acciones frente a esto. Solamente para hablar como de unos casos concretos de lo que hemos desarrollado pues en SEMPRE tenemos una plataforma que se llama el Pacto por los Plásticos, que es una plataforma global, nosotros operamos en Colombia, donde hemos podido tomar algunas acciones específicas con los miembros, que nos ha permitido eliminar el 27% de los plásticos de difícil circularidad reportado por los miembros, nos ha permitido aumentar el 3% de la tasa de reciclaje de los envases y empaques que ellos reportaban, también rediseñar o repensar el 54% de los envases y empaques para que cumplieran con condiciones de reciclabilidad y sobre todo nos permitió reincorporar 3,5% de materiales dentro de nuevos envases y empaques. Algunas acciones, pues ahí las tenemos como listadas, pero lo más importante es la acción de incidencia. Y es que básicamente estos proyectos nos dan datos y nos dan información que nosotros presentamos ante el gobierno nacional para decir, estas metas pues simplemente no se pueden cumplir, o si se pueden cumplir, deben tener estas arandelas que nos permitan un crecimiento escalonado del aprovechamiento. Entonces, siempre participa en la Mesa Nacional de Plásticos también, donde hemos podido llevar estos resultados y en conjunto con universidades, con gremios y con otros actores pues, de interés dentro de la cadena y la gestión sostenible del plástico, construir lo que serán los nuevos reglamentos que se vienen de la Ley 2232. Entonces, sin duda, la participación en estos proyectos colectivos es lo más valioso que nos puede dar, pues son los datos. Ahorita hablaban sobre el desarrollo de pilotos y cómo el desarrollo de pilotos nos permite prepararnos mejor, pero sobre todo es qué podemos hacer con eso para lograr la incidencia ante la política pública. Frente a la gestión territorial, en SEMPRE contamos con un plan colectivo que se llama Red Reciclo. Este plan colectivo ha logrado vincular a 3.400 recicladores dentro de estos esquemas de recolección. Hemos podido entregar 60 bonos de mejoramiento de vivienda y también hemos podido recuperar cerca de 46.000 toneladas de envases y empaques. Además de eso, hemos podido trabajar con 15 organizaciones de recicladores y sobre todo hemos podido también trabajar con estas organizaciones en la entrega de 4.000 bonos de mercado hacia los recicladores, porque sin duda, como les mencionaba hace un momento, desde siempre vemos de forma social también y estratégica ver cómo fortalecemos esta cadena, porque sin duda pues, es el principal eslabón y si uno no fortalece el principal eslabón, simplemente no hay flujos de materiales que podamos trazar y reportar para el cumplimiento de las metas legales. Además de eso, también hemos suministrado más de 240 horas de asesoría
en temas de formalización o en temas legales alrededor de la implementación del esquema operativo del servicio público de aseo a estas organizaciones de recicladores para que dejen como de trabajar en la informalidad y empiecen a trabajar ahora como los prestadores de la actividad de aprovechamiento que pide la norma. Y por último, pues tenemos también esta acción de articulación desde Red Reciclo, donde en total con iniciativas propias, pero también individuales de las empresas que se suman, hemos podido reportar cerca de 1.3 millones de toneladas de envases y empaques de todos los materiales, no solamente de plásticos, sino de todos los materiales. Estamos ya en proceso de transformar esta gestión en los componentes que nos exige el decreto 509, que es básicamente cómo va el cumplimiento de la meta de aprovechamiento, la meta de recolección, para poder obtener un factor de no causación favorable para los miembros del colectivo. Y también hemos podido gestionar los envases y empaques en más de 108 municipios del país, en cerca de 26 departamentos a nivel nacional. Entonces, básicamente, este es como algunos de los casos que hemos tenido desde siempre que nos ha permitido anticiparnos, tomar acción, desarrollar estrategias que le permiten a las empresas que participan en estos proyectos contar con acciones concretas que le permita su cumplimiento, pero como hablábamos hace un momento, también apoya su estrategia de suministro para que no sea solamente un componente de cumplimiento por allá, sino que también beneficie de manera general los intereses de las empresas que participan en estos proyectos. Entonces, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Sí, dale. Sí, creo que está lejos. Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno, dentro de la fundación también trabajamos con recicladores de oficio, pero tenemos una población grande que no está formalizada. Aquí, como hacerles un panorama, en Bogotá y las principales ciudades, el incremento de recicladores de oficio durante y después de pandemia en adultos mayores creció, porque pues nadie te exige edad. Si no utilizas un bastón, pues nadie te va a molestar por sacar la basura de las bolsas y con 2.000, 3.000 pesos pues tienen como para medio subsistir. ¿Qué están haciendo? Porque yo ya me he reunido con la UAES y son súper psicorrígidos con la carnetización. Cuando yo le digo, yo me he acercado a recicladores de oficio y ellos me dicen, yo no quiero saber nada de ECAS, estaciones de clasificación y aprovechamiento, y no quiero saber nada de carnetización, pero su vida y su vulnerabilidad de pobreza es gigante. La otra pregunta, porque yo sé que siempre están allegados, es ¿qué tipo de compensación están mirando para esas grandes industrias o ese proceso de cambio con las industrias de plástico? Porque sabemos, no podemos dejar a un lado la parte de trabajo que están generando actualmente, pero reconvertir y hacer un proceso de transformación, aquí las personas que tienen fábricas sabemos que eso necesita dinero y no cualquier dinero, muchas veces hasta millones de dólares para uno ponerse a producir lo que el mercado demanda. Entonces, ¿qué tipo de compensación hay? Porque aquí lo que yo veo son como pañitos de agua tibia, como seguirle exigiendo al productor privado, pero si esto se empezaría a aplicar como tú lo nombraste, las pequeñas y medianas empresas se cierran y los emprendedores que posiblemente estamos viendo aquí en sus demostraciones no van a tener un local o sus productos en el año 2030. Entonces es súper importante mirar eso porque siempre nos exigen a nosotros, nos exigen, nos exprimen, perdón la expresión, pero ¿qué hay en contraprestación para la conversión tecnológica? Porque sé que en Colombia tenemos lo de la yuca, yo conozco ese proceso en el 2018, pero son emprendimientos que se quedaron ahí en investigación y desarrollo que salió en la Universidad del Cauca porque no han tenido inversión de dinero que compita con las necesidades de mercado. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar por la segunda pregunta y después tomamos la primera. Frente a la reconversión tecnológica y la adaptación laboral, eso hace parte como de los pendientes por reglamentar de la ley 2232, es decir, es uno de esos, cuando uno lee toda la norma, uno observa de que hay sí, muchos vacíos y muchos temas por reglamentar,
Pero sin duda, dentro de la Mesa Nacional de Plásticos ya es un tema importante que hemos podido presionar, sobre todo porque también invitamos al Ministerio de Trabajo y otros ministerios, otras carteras, que eso fue, digamos que lo que pasó en estos últimos 2 años, que no había como tan buena integración ahí entre las carteras. Ya en este año hemos podido como integrarlos y ellos ya están desarrollando como ese plan de reconversión. Dentro de ese plan de reconversión, claramente hay unas metas diferenciadas por tipo de industria, de empresa, ¿sí? O de tamaño de la empresa. Eso por un lado. Por otro lado, también frente al componente del impuesto, cuando yo les hablaba sobre los proyectos de codiseño y de innovación, lo quieren amarrar a proyectos que estén en TRL6, ese nivel de maduración de la tecnología avanzada. Y entonces ahí es cuando el Instituto Colombiano del Plástico y del Caucho y varias universidades dicen, pues mire, todos los proyectos que ya están en TRL4, TRL5, y ya está para que hagamos pues pruebas. El TRL6 son como pruebas en condiciones industriales, pero controladas, ¿sí? Básicamente. Que eso básicamente lo que va a hacer es que este tipo de iniciativas van a recibir esa inversión de las grandes empresas, que son las que necesitan reportar estos proyectos. Entonces, digamos que sin duda, yo sé que parece ser como pañitos de agua tibia, pero cuando uno conecta varios puntos y varias oportunidades, pues se ve un poquito más clara la estrategia. Pero sin duda, esto es lo que toca verlo desde diferentes aristas y sobre todo es la acción de incidencia en la Mesa Nacional de Plásticos. Por eso también digamos que los invitamos, sobre todo digamos que a las ONGs también, fundaciones y demás, que participen en la Mesa Nacional de Plásticos, porque allá es donde se están tomando esas decisiones también, ¿sí? En la página del Ministerio de Ambiente uno puede hacer una solicitud normal, como por el correo de contacto de PQR, solicitando información para acceso hacia la Mesa Nacional de Plásticos. Entonces, una vez ellos te van a contestar como con la carta que tienes que enviar y demás, y ahí después entras como a ser evaluado. Dentro de los criterios es que tengas más de 2 años de composición, pero no aceptan empresas, sino ONGs, gremios, sociedad civil, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente empresas no aceptan porque pues digamos que no quieren como coaccionar un poco las decisiones hacia las necesidades pues empresariales. Esa es como una de las condiciones. Pero entonces ya el Ministerio de Trabajo está trabajando en ese plan de reconversión laboral y estamos empezando a articular esos otros puntos que no están reglamentados para que le dé más peso y sobre todo traiga estos salvavidas y estos auxilios para las pequeñas y las medianas empresas. Nosotros digamos que desde siempre, yo sé que también, digamos que Acoplásticos u otros gremios, ellos también han trabajado mucho en posicionar que tiene que haber, digamos, unas obligaciones diferenciadas por tipo de empresa. Porque sin duda, digamos que hoy en día todos tenemos proveedores o dentro de nuestros negocios hay pequeñas y medianas empresas que son importantes para, para el objetivo o el sentido del propósito empresarial. Entonces, desde los gremios también hemos visto como mucha presión para que se cuiden a estos sectores. Y ahora para la primera pregunta sobre las organizaciones de recicladores, ¿cómo está la normatividad del Servicio Público de Aseo y todo lo que se ha desarrollado desde el 2016 con el decreto 596? Básicamente hay como que hay un paquete de beneficios si tú eres formal, ¿sí? Y dentro de la formalidad es que tú cumplas con unas reglas de juego básicas, y es que seas una organización de recicladores, operes una estación de clasificación y aprovechamiento, que es una bodega que también se hace un trámite para que ahora se llame así, ¿cierto? Pero además de eso, los miembros de la organización de recicladores deben ser recicladores de oficio reconocidos por los municipios. Entonces, por eso es el proceso del censo. ¿Qué es lo que pasa? Y que también es cierto, cada ciudad y cada municipio tiene un proceso distinto. Hay unos que son mucho más rigurosos que otros, y porque hay ciudades que también tienen mayores problemas con la población flotante o con otras poblaciones vulnerables que por temporalidades no tienen otra salida que irse a reciclar, como por ejemplo Bogotá, ¿sí? Entonces, también lo que hemos hecho, porque nosotros hemos trabajado con la UAS precisamente, es en identificar ese tipo de población y también que pudiese ser también de manera diferencial cómo se evalúa a este tipo de población, sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Porque, por ejemplo, no puede ser posible, como nosotros le mostrábamos a la UAS,
que porque van a hacerle la visita al adulto mayor en la ruta y no lo vieron a la hora que debería estar, pues no le doy el carnet. Y eso hoy en día es lo que se estaba como evidenciando y nosotros logramos pues entregarle algunos insumos a la UAS para que pudiera ser evaluado de forma distinta a estos adultos mayores. Pero sí es un proceso como básicamente depende mucho como del municipio y las reglas de juego que tenga, pero eso sí es claro y es que debe estar carnetizado esta población o pues debe estar como referenciada porque eso es hacer parte de la formalidad, ¿no? Hacer parte también del sistema de datos. Y listo. Sí, buenas tardes. Muy interesante y, digamos, técnicamente expuesta su charla. Tanto así que yo voy a desbordar de pronto el temario, porque también no sé si manejo mucho o la verdad no tanto el tema. Y es porque resulta preocupante el tema de los plásticos en el planeta, por supuesto, y todo lo que ya sabemos, digamos, con las especies, especialmente también en los océanos, etcétera, etcétera, en nuestros ríos. Y nuestros ríos, pues sabiendo que nosotros estamos entre los primeros puestos del mundo de riqueza hídrica, entre comillas, pues que no tenemos la velocidad de los ríos, etcétera. Pero bueno, la inquietud es un poco en qué medida qué categoría, digamos, que tiene de ubicación tendrían los plásticos en relación con la composición química de los productos para consumo, o sea, comestibles que son procesados, o también de los productos o insumos que se utilizan para la construcción, porque estamos en un cambio generacional y entonces estamos preguntando, se supone que en tecnología y en ciencia, y nosotros tal vez estamos como sociedad, tenemos con nuestras poblaciones diferenciales unos rezagos significativos, porque estamos todavía estirando la mano y estamos pensando que el Estado y dónde está, y también eso es cierto, porque hay unos imaginarios que hay que tener en cuenta para avanzar, pero también el tema del compromiso empresarial y del compromiso casi que individual de generar nuestra propia sostenibilidad, nuestros propios recursos, nuestro propio proyecto de vida, ¿sí? Y lo digo desde la orilla de las organizaciones sociales o de los emprendimientos que se puedan estar pensando o de las comunidades que queremos como apostarle a otra alternativa distinta de la economía clásica. Entonces, como se está viendo, como otras alternativas, viendo que la economía clásica también tiene unos límites y unos fracasos por lo que ya estamos viviendo en este momento, entonces es como ese llamado que dejo ahí para ver si es posible saber en qué ubicación estarían los plásticos dentro de ese contexto, donde ya eso y riñe con la salud de las personas y entonces ya sabemos que varias enfermedades, aunque se está trabajando para superarlas, son parte de esos químicos que nos estamos consumiendo, o de esa calidad del aire, etcétera, etcétera. Muchas gracias. No me extiendo. No, muchas gracias. Pues bueno, digamos que básicamente, y dentro de lo que vimos hoy, vemos que hay muchas acciones enfocadas en reciclaje, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las otras medidas de la economía circular? ¿Sí? Y cuando vamos a la Mesa Nacional de Plásticos, ahí habla de la prevención, o leemos la ley 2232, también dice que el pilar principal es la prevención, ¿sí? Pero vemos que las acciones no van mucho hacia la prevención. Sin duda, pero sin duda digamos que el impuesto al plástico sí mandó esa presión económica al mercado, y es porque básicamente puso que un envase y un empaque pueda costar un 70, un 80, o casi el 100% más de lo que costaba antes. Entonces es como una presión económica para, hay que reducir un poco esa producción de envases y empaques plásticos, pero también en esas mesas intersectoriales, vuelvo y menciono que está la participación de varias universidades y de varios organismos académicos, y han traído como resultados de muchos estudios de que para algunas aplicaciones, en este momento o en el país o a nivel global, no hay otra solución que el desarrollo de los polímeros, ¿sí? O, digamos que el polímero, como dicen muchos, pues digamos que el polímero en sí mismo no es malo, sino es en cómo lo usamos.
Y otros dicen, no, es que le estás echando la culpa al consumidor, al que lo usa, porque ustedes no hacen algo distinto para fabricar estos envases y empaques de otros materiales. Entonces, precisamente en estas discusiones, los académicos nos han traído como resultados, y hay, digamos que casos muy concretos, sobre todo, digamos que para alimentos congelados y demás, donde el plástico pues es importante y da la protección que se requiere. Y frente a la prevención también lo que están haciendo es, inclusive las empresas, hacer muchos pilotos de sustitución por otros materiales, pero como lo hablábamos hace un momento, pues igual si hablamos de economía circular también tiene que ser viable económicamente, ¿sí? Y entonces es como también llevamos al consumidor ese mensaje, primero de tenemos que consumir menos o prevenir pues, la generación de, o si lo consumimos vamos a prevenir o a gestionar adecuadamente el residuo para que termine nuevamente reincorporado con la calidad que se requiere, pero además de eso también es el fabricante cómo empieza a trabajar con innovación, y ahí sí es importante también el Estado, porque básicamente hay un impuesto que se está cobrando, hay unos recursos que se están recogiendo, y es que se está haciendo para fortalecer esas acciones de innovación y desarrollo, que era lo que hablábamos hace un momento del TRL6 y estas soluciones alternativas que hay. Entonces, básicamente yo lo veo más bien como en una integración de todos los actores. ¿Y en qué nivel de madurez estamos? Estamos en el nivel de madurez de entendimiento, donde pues menos mal hay un espacio intersectorial donde los técnicos y los académicos están trayendo datos y pruebas y demás, y pilotos para demostrar si hay alternativas posibles o no para algunas aplicaciones y usos específicos, ¿sí? Aló. Yo mirando los números ahí rápidamente, las estadísticas que me mostró, Sí. realmente estamos por debajo del 0.1% de efectividad, sobre todo los números que usted mostró respecto a lo que se tiene proyectado. El impuesto de 3.000 pesos por kilo en plástico es un saludo a la bandera. Una bolsa de plástico me pesa, si es de larga duración, 1 gramo. Son 3 pesos por bolsa. 3 pesos. ¿Cuánto le castigo yo al cliente final a esa bolsa? 20 pesos. Porque yo le vendo 100 bolsas y en las 100 bolsas le castigo los 20 pesos y gano por ahí. Entonces, si bien es cierto hay una normatividad, creo que la normatividad la hicieron con la historia mal contada. Yo hace 35 años estoy hablando de ser ambientalista, pero también hago parte de gremios, hago parte de las mesas técnicas de algunas mesas de normalización del ICONTEC. Y lo que me doy cuenta yo es que no somos ni neutrales ni imparciales para desarrollar este tipo de normatividad, porque yo como empresario, dentro de mi propio gremio, yo no voy a castigar mi producción para darle sostenibilidad a todo. ¿Sí? Mire lo que decía la compañera y la carnetización en Bogotá de los recicladores. Si yo voy a un territorio minero de carbón como es Samancá con 20.000 habitantes, incluso los carboneros me pagan un salario para el reciclador, ¿cierto? Y él incluso se le puso la bodega y todo para el tema de los plásticos. Pero lo que sí es cierto es que todavía es costoso. Veamos el tema de la yuca. Una bolsa me vale 30 pesos, una bolsa de yuca me vale 100 pesos. Entonces, no somos competitivos porque no es la demanda. Usted me vende 1.000 bolsas en 1 minuto, ¿cierto? Pero como desconoce la bolsa de yuca, usted no logra vender esas 1.000 bolsas, sino en un día o en 2. Entonces, esa es la dinámica. Entonces, realmente yo lo que digo es que ustedes, en este momento, ¿qué me doy cuenta? Uno, definir hasta qué punto, y lo decían hace un momento, el plástico reciclado se puede utilizar nuevamente para procesos alimenticios, que eso no va a ser, por un tema de inocuidad, higiene y demás. Pero ustedes también tienen que entrar en el proceso de contarle a la gente qué se está haciendo, ¿sí?
Ustedes saben que este fin de semana está la Feria de Medio Ambiente ahí en la Corferias y se habla del tema, pero también estamos como muy cojos y no somos congruentes. Yo reciclo residuos electrónicos, pero por visitarme le doy una bolsita de plástico, un tarrito de plástico y demás, un PET. Yo diría, yo le podía entregar eso, pero debería entregarle ese PET diciéndole, mire, esto lo puede, apenas lo deje utilizar o lo dañe, deposítelo, manipúlelo de esta forma. Esa es tarea de ustedes y de los grupos de recicladores. Porque también me he hablado con muchos porque yo tengo un problema con el vidrio. El vidrio tiene un problema que me reciben vidrio plano y vidrio de botellas y vidrio de otro tipo no lo reciben. Y vuelve y juega. Hago el benchmarking y me dicen los recicladores, yo sí se los recibo aquí en Bogotá. Pero hay otros que me dicen, yo no se los recibo. Y me decían ayer, no, es que el plano no se lo recibo. No, señor, vidrio de la sábana se los está recibiendo. Entonces, sí es una falta de comunicación y yo me atrevería a decir que tenemos que comunicarnos más. Ahí hay un ejemplo. Lo que está haciendo ella con el tema de alimentos y que no se conozca y que no se maneje es un tema de comunicación. Y ustedes pueden destinar una parte de ese reciclaje a comunicación, a vender su producto. Porque finalmente es eso, vender el reciclaje. ¿Qué nos pasa en los conjuntos residenciales? Nos dijeron, si usted pesa la basura y le pesa menos y el producto de reciclaje y demás, va a haber descuento de las tarifas de la basura. Saluda la bandera. Eso no pasa. El reciclador va y recoge y para de contar, ¿no? Entonces, yo de pronto dejo esta inquietud, ahí les dejo esa tarea. Y sí, entrar a un gremio como el de ustedes, eso es un proceso, yo digo fácil porque yo soy profesional y he hecho los procesos, ¿sí? Pero lo que le digo, yo como gremio, como propietario de mi empresa, no ir a sacudir la papita para darle viabilidad, la sostenibilidad. Hablemos en plata blanca, esa es la verdad, ¿sí? Ya eso es lo que tenemos que enfrentar. Pero a ustedes les falta hacer difusión, comunicación, vender su producto, marketing, ¿sí? Y se pueden hacer muy buenas cosas. Gracias. Sí, digamos que, bueno, en primer lugar, nosotros no comercializamos reciclaje, somos articuladores, porque somos una ONG. Somos articuladores, nosotros no estamos en el mercado del reciclado. Pero sí es cierto que falta comunicación y divulgación de soluciones. Aquí hablábamos de la yuca, e inclusive hay muchísimas soluciones que de pronto en la mesa nacional sí se llevan los casos, pero de pronto, inclusive este año y recientemente teníamos una sesión donde decíamos, eso solamente se está quedando aquí entre las 50, 60 organizaciones que están, pero no está llegando a los territorios. Sobre todo a los territorios marino-costeros, que son los que están sufriendo ahorita las consecuencias de los plásticos, ¿no? Entonces, pues es uno de los compromisos con los que se queda el nuevo ministerio, pues vamos a ver si se ejecuta también, y es desarrollar esas mesas territoriales para la gestión sostenible del plástico y llevar toda esta información que de esas innovaciones que se están desarrollando. Ahora bien, el tema del impuesto, pues también nos han presentado unas cifras donde uno queda asombrado porque, claro, si lo hablamos de una bolsa, pues no es nada, pero cuando lo hablamos de volumen de 700.000 toneladas, pues es un recurso importante, ¿sí? Claramente castiguemos eso con la informalidad, porque hay mucha gente que igual no lo va a declarar ni lo va a pagar, ¿sí? Pero los que sí declaran y los que pagan, ahí hay unos fondos importantes que son sin duda motivación para desarrollar estos proyectos que les hablaba hace un momento de ecodiseño e innovación, de TRL6. Entonces, igual ahí hay una oportunidad importante para eso. Pero sin duda, la comunicación, y yo creo que eso hace parte de todos, ¿no? Y es cómo comunicamos mejor nuestras acciones de sostenibilidad, pero sobre todo, es que si lo dejamos solamente en sostenibilidad o en el componente ambiental, yo también soy ambiental y de pronto le pongo cuidado a eso, ¿cierto? Yo voy a un supermercado, yo miro el envase y el empaque del producto, no sé quién más lo haga, ¿sí? O voy y también hago compras al granel, también, por ejemplo, no sé quién más lo haga, pero es cierto que solamente somos pocos los que nos fijamos en eso y por eso toda esta transformación que está llevando como el componente normativo, estás hablando de cómo modificamos los modelos de negocio. Y por eso parte de la charla que ahorita les hablaba era
¿Cómo conectamos con suministro también? El área de compras, ¿sabe esto? El área de compras está buscando proveedores de reciclado por allá en otros lados cuando tiene un gestor que le está recogiendo 2 veces por semana el material en su planta. No tiene ni idea. Entonces también es como nosotros empezamos a trabajar desde nuestras compañías y empezamos a conectar, ¿sí?, esos flujos, desde lo que nosotros generábamos, cómo lo gestionábamos y después cómo hacemos para que se reincorpore. Entonces ahí también son unas fallas de comunicaciones internas dentro de las compañías. Pero sin duda, por eso es que dicen que el tema de la economía circular no es simplemente pues, reciclaje o esas acciones, sino también cómo comunicamos e incidimos en los demás, demostrar cuál es el camino pues, más factible para hacer viable la economía circular. Buenas tardes. Digamos que dando un giro un poco al tema de la conversación, nosotros desde áreas de la parte alimentaria, pero como fabricantes no de materia prima, sino ya de producto terminado, también se nos convierte un reto qué vamos a hacer con todo el material de empaque que queda después de una producción, porque el calibrar las máquinas implica hartos volúmenes de material que se desperdicia. Quisiera saber de pronto, desde tu conocimiento, qué viene en temas regulatorios para el reciclaje o disposición final de material de empaque como el polipropileno, ¿cierto? Que hoy casi todo está enfocado en PET y en alta densidad, pero digamos en otros sectores que el regulatorio no está muy claro, si bien para Bogotá hay algunas normativas que están yéndose a aplicar, pero en otras partes del país no, y que también viene a nivel internacional cuando se hacen exportaciones a países como Ecuador, Perú, Panamá y principalmente a Estados Unidos. Entonces, si de pronto tienes un contexto desde la mesa en lo que han estado dialogando, qué retos se vienen para otros sectores y a nivel de exportación, para no solamente declararlo en una etiqueta, yo pongo el triángulo del logo de reciclaje con el número 5, PP, pero de ahí en adelante, ¿qué más se nos viene? Si solamente es un regulatorio, si es obligatorio o no, la pregunta va enfocada es si es obligatorio o no poner el logo del reciclaje para Colombia y para otros países, y qué pasa con eso, o sea, qué se viene de frente a temas de qué voy a hacer con ese material, porque yo como fabricante lo entrego al consumidor, ¿cierto? Pero que también viene de ahí más para allá, porque la responsabilidad social, en nuestro caso como empresa, termina cuando el consumidor me compra, pero yo después no sé qué pasa con ese material. Entonces, las empresas que sí lo producen se enfrentan a eso, pero yo como fabricante solamente declaro el logo y ya, o hasta dónde va el alcance. Listo. Bueno, ¿qué se viene en tu rol de fabricante, ¿cierto? De envase y empaque. Entonces, es importante primero lo de etiquetado. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que estás diciendo un poquito, no? Como que le pongo el código RIC y el triangulito y ya. Bueno, esto es como información que está en construcción, es decir, no es oficial en este momento, no es formal, no está en consulta pública, es más de lo que hemos visto frente a las señales normativas que ha dado el Ministerio de Ambiente y eso. Entonces, pues no es oficial, ¿no? No lo tomes como oficial. Pero ¿qué se ha visto? Pues obviamente el triángulo, el código RIC, además de eso, si es reciclable, biodegradable, compostable, etcétera, pero entonces si es reciclable, ¿cómo justificas que eso sea reciclable o no? Entonces, no sé si ya han hecho, por ejemplo, le han sacado el estudio del índice de reciclabilidad de lo que fabrican. Sí. Ok. Listo. Ok, listo, sí. Además de eso, también eso va a tener un código QR y en el código QR eso tiene que direccionar a una página y en la página tienen que explicar todas las acciones de gestión ambiental que hacen sobre los materiales, es decir, si pertenecen a un plan colectivo, también como los puntos si tienen puntos propios pues de acopio de los envases y empaques, también qué pruebas o qué certificados le tienen por ejemplo, la NTC 6632, que es de contenido mínimo de reciclado, si le aplica, o si tiene algún certificado de neutralidad de materiales, que hay otra NTC también, entre otras. ¿Sí? Entonces, básicamente, como se está viendo un poco la tendencia a nivel nacional, es eso. Entonces, va a tener un código QR donde toca meter toda esa información también. Y además de eso, frente a la transición, pues la transición que se ha planteado es que sea de 2 años o hasta cuando se acabe el inventario. Es decir, pues si entra la norma ahorita y se supone que rigen 6 meses, pero igual ustedes sacaron ese producto al mercado, pues que haya el mecanismo de transición dice que como que son 2 años para ya inventarios
pues, fabricados. Dice el borrador que hemos visto, ¿sí? No es oficial, pero más o menos eso es como lo que se viene, que creo que es lo que les pegaría más duro, y esperamos que más o menos cerca de un mes, según lo que ha manifestado el Ministerio, saldría ese reglamento para consulta pública, para que lo revisen desde la página del Ministerio de Ambiente y lo puedan pues comentar. Ahora bien, ¿qué está ahorita en este momento para consulta pública? Es la política para la gestión sostenible del plástico, donde ahí sí está mencionando unas metas específicas para las resinas, entre esas las poliolefinas, el polipropileno y el polietileno de alta densidad y eso. Entonces, básicamente, ¿qué les recomiendo? Revisen la política nacional que está en este momento en consulta pública, en la página del Ministerio, y ahí ya hay como unas señales también, porque la política pues, en sí misma no es vinculante, pero la política sí después genera una serie de reglamentaciones, ¿sí? Podría generar una serie de reglamentaciones. Entonces, eso puede generar que seguramente en el segundo ciclo de REP, que es después del 2030, si empecemos a ver metas específicas por tipo de resina como el PP. ¿Sí? Y a nivel internacional, pues digamos que el caso ecuatoriano no lo conozco como tan bien, pero de lo que sí hemos visto, sobre todo con una empresa que tiene operaciones o ventas en Ecuador y también en Centroamérica, son metas de responsabilidad extendida del productor. ¿Sí? Entonces no son metas tan altas como acá, es decir, si usted pone ese envase y empaque allá, pues es que acá tienes que recuperar ya como el 25 o el 30%, allá son un poco más laxas, ¿sí? Y están hasta ahora creándose como la normatividad de responsabilidad extendida del productor, o está un poquito como en desarrollo, entonces las metas no son tan altas, pero eso sí que quiere decir que si tú vas a poner productos con marca allá, pues debes ya estar trabajando en articulación con los recolectores, con los transformadores, para que cuando salga la normatividad, podamos desarrollar estrategias para trazar esos materiales. Y bueno, tú tienes PP, ¿cierto? Entonces el PP sí tiene una complicación también a nivel nacional, y es que la meta de aprovechamiento arrancó con un 4% y en 3 años se subió a un 30%. Entonces tiene una aceleración muy rápida. Muy rápida, entonces, no sé, eso es un riesgo grande. Pues digamos que la gente que está con polipropileno está preocupado porque dice, claro, yo arranqué con 4, ¿y en qué momento voy a llegar a esos niveles? Pero eso está en la resolución 803, entonces también la invitación es que lo revisen precisamente para ver cómo se puede trabajar, e inclusive pues, elevar las consultas al Ministerio de Ambiente para ver qué acciones complementarias o de compensación se podrían desarrollar. Sería como mi recomendación ahí. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene alguna otra pregunta o ya David nos da el cierre. Ay, David, mira. Bueno, Edgar, muchísimas gracias y con esto A damos ustedes. por concluido esta edición de Expo y Alimentos 2026. En nombre de la revista Y Alimentos y del equipo organizador queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de los conferencistas, patrocinadores, aliados estratégicos y empresas participantes por hacer posible este espacio de conocimiento y construcción colectiva. Por supuesto, gracias también a todos ustedes asistentes por su participación, sus preguntas y el interés demostrado durante cada una de las conferencias. Un reconocimiento muy especial a nuestro patrocinador oficial, el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos, USDEC, así como también a nuestros copatrocinadores Actus Nutrition, BTG Ingredients, Dairy Farmers of America, ProLiant Dairy Ingredients, Hook Wedge y Numidia, a nuestros patrocinadores Alpina y Cranberries Institute y a nuestros aliados participantes Merck, Nutreo, Saporiti, Fumiacecol, Alisum, Pure Papel, Beacon, ENG Professional Consulting, Quality Safety Consulting, Power Street, Atla, Alimentación y Snacks El Quijote, cuyo respaldo hizo posible la realización de este encuentro y reafirma el compromiso conjunto por el fortalecimiento de la industria de alimentos en Colombia y América Latina. Esperamos que las conversaciones iniciadas aquí se traduzcan en nuevas alianzas, proyectos e iniciativas que continúen impulsando la innovación en sus organizaciones. Gracias por acompañarnos, por creer en este espacio y por ser parte de esta comunidad que trabaja cada día para construir el futuro de la industria alimentaria. Nos vemos en una próxima edición de Expo y Alimentos y que tengan un excelente regreso a casa. Y un fuerte aplauso para todos ustedes por haber hecho parte de esta experiencia. Muchas gracias.